Indígenas, estudiantes y maestros han liderado las manifestaciones en Guatemala, manifestaciones inundadas de incertidumbre. En los últimos días, la situación en Guatemala se fue de las manos. Las elecciones del pasado agosto han ocasionado un problema increíble en su democracia. El Ministerio Público, encargado de la justicia del país, ha estado intentando deslegitimizarle el sufragio ganado por el candidato de izquierda, Bernardo Arévalo, que debería asumir el próximo 14 de enero. Esto ha llevado a muchas personas a salir a protestar la decisión del presidente conservador Alejandro Yamatei, decisión que ha provocado un conflicto de poderes en el que la OEA no ha tardado en interferir. ¿Qué pasará en el país de Guatemala, teniendo en cuenta su historial de corrupción? ¿Qué organismos están participando y quiénes son beneficiados? Las irregularidades del partido ganador Semilla, ¿hasta qué punto son reales? ¿Las elecciones se tendrían que repetir? Todo esto es lo que voy a tratar de explicar en este video. Empecemos por el principio. Guatemala es un país al norte de América Central, con frontera con México. Fueron tierra de pobladores mayas en casi su totalidad y obviamente colonia española en 1535, creándose el Reino de Guatemala en 1540. Esta capitanía de Guatemala integraba a todos los países que conocemos en América Central, exceptuando Panamá. En 1821, luego de la invasión de Napoleón a Iberia y el debilitamiento del Imperio Español, el Imperio Mexicano se independiza de España, imperio a la que la capitanía de Guatemala quiso formar parte. Aunque eso duró poco, ya que en 1823 derrocaron al emperador mexicano y la capitanía de Guatemala pasa a ser la República Federal de Centroamérica, organizada justamente por los países que conocemos hoy en día: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Los Altos. La capital de la república era la ciudad de Guatemala y la misma duró hasta 1838. Este año se separaron los estados pasando a formar países independientes. A partir de este momento es que se puede determinar a Guatemala como república. Políticamente notamos dos partidos bien definidos hasta el siglo XX, los conservadores versus los liberales. Lamentablemente, Guatemala fue víctima de mucho golpe de Estado. Solo en el siglo XX tuvo entre 5 y 10. Y estoy dando una estimación debido a la cantidad de grises institucionales que existen, ya que podrían haber sido muchos más. Además, podemos ver que tuvo de las guerras más largas de la historia de Latinoamérica. Una guerra civil de nada más ni nada menos que 36 años. La guerra civil comenzó oficialmente en 1960, cuando un grupo de guerrilleros comunistas conocidos como el Ejército Guerrillero de los Pobres inició operaciones armadas contra el gobierno. Posteriormente se unieron otras guerrillas como la Organización del Pueblo en Armas y la Guerrilla Armada Marxista. El gobierno guatemalteco, liderado en gran parte por fuerzas militares, respondió con medidas represivas. A lo largo de las décadas siguientes, se produjeron violaciones de derechos humanos generalizadas, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, principalmente dirigidas a aquellos sospechosos de tener vínculos con los grupos rebeldes. Además de las fuerzas gubernamentales, se formaron grupos paramilitares, como los Escuadrones de la Muerte, que llevaron a cabo acciones violentas contra presuntos simpatizantes de la guerrilla. Durante el conflicto experimentó una serie de cambios de liderazgo y de golpes de Estado. A pesar de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala experimentó desafíos significativos en el posconflicto, como la impunidad a los criminales de guerra, la falta de reparación a las familias y la continua atenuación de los problemas económicos y sociales en el país. Esto lo deja en una situación muy comprometida institucionalmente para enfrentar los comienzos del siglo XXI. Y por eso tenemos que saber cómo se encuentra Guatemala ahora, y también cómo se encuentra su contexto democrático. Es evidente que después de 36 años de conflicto, el país aún se encuentra enfrentado. No solo que el conflicto fue hace menos de 30 años, sino que la diversidad del país genera aún más divisiones. Ponete a pensar que si en un pasado reciente tu padre, tío o algún familiar sufrió directamente, es muy difícil perdonar las acciones del gobierno. Guatemala es un país con 17 millones de personas, de las que 7 millones son de origen indígena, o sea el 40% de su población, que en principio no debería afectar mucho, pero ya sabemos que la marginalización de las poblaciones indígenas es increíble en el territorio americano. Además, como dijimos antes, la corrupción es un tema de todos los días, estando en el puesto 150 de 180 en el ranking de transparencia mundial y siendo entonces el quinto país más corrupto de América Latina. Luego de la guerra civil, parecía que la globalización estaba acompañando su proceso por abandonar el barco de la corrupción.
En el 2007, 4 policías guatemaltecos mataron a 3 diputados salvadoreños y fueron asesinados en la cárcel. Los sospechosos eran grupos criminales presuntamente apoyados por el Estado. En respuesta, se creó un organismo controversial en el país que trataría de ayudar a salir del bucle de la corrupción. La CICIG quiso ser una fiscalía especializada en corrupción, que actuaba como órgano independiente. Fue altamente aceptada por la población y salió con un gran número de jueces y fiscales guatemaltecos. Pero no fue todo color de rosas. En el año 2015 se comenzó a investigar casos de corrupción del presidente saliente. Esta investigación luego incluye al presidente electo en ese mismo año, Jimmy Morales, quien ganó las elecciones prometiendo encerrar a los corruptos y ser transparente. Mágicamente, sus familiares fueron juzgados por casos de corrupción, llevando a que él mismo, en 2019, no renueve las funciones de la CICIG en el país, es decir, la vuelta al pase libre de lo que sea. El actual presidente, Alejandro Giammattei, ha iniciado una persecución a los jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción con la CICIG, incluso llegando a cerrar en mayo de este año a El Periódico, un diario mítico del país, por presuntos acosos por parte del gobierno. El fundador de publicación lleva un año preso después de décadas denunciando todo tipo de artimañas. Eso nos trae a hoy y las elecciones que tuvieron lugar en julio y agosto de este año, que dieron por ganador a Bernardo Arévalo, pero que aún no se confirma una transición pacífica. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Quiero manifestarles que como fiscal general estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados y debo garantizar. El Ministerio Público anunció a través de la fiscal general María Consuelo Porras la nulidad de las elecciones. Junto al fiscal Rafael Curruchiche, quien archivó las investigaciones contra el presidente, dijeron que el partido ganador no tendría que estar habilitado. Se acusa a Semilla de tener muchas firmas falsas o de gente muerta para crear el partido que no llegaba al 2% en las encuestas de mayo del 2023 y que de todas formas terminó ganando las elecciones. De todas formas, la lucha entre poderes no se hizo esperar, ya que el Tribunal Supremo de la Corte dijo que los resultados de las elecciones eran inalterables. La Corte de Constitucionalidad son los únicos que pueden determinar unas elecciones como nulas, por lo que el Ministerio Público poco tendría que ver en este asunto. Teniendo en cuenta que la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea apoyan abiertamente a Bernardo Arévalo, ¿por qué no estoy diciendo que hay un claro golpe de Estado en esta situación? Sinceramente, porque está todo demasiado turbio. Y aunque Bernardo Arévalo haya incentivado a la continuidad de las protestas pacíficas, asegurando a la población que va a asumir de todas formas, si nos ponemos a tirar la piola, podemos ver cosas muy sospechosas del lado ganador. Veamos, por ejemplo, cuál es la versión del oficialismo. Primero, al partido Semilla se lo viene denunciando desde el 2018 de que tiene irregularidades en las firmas conseguidas. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral decidió no actuar, por más que hayan visto esas irregularidades con los inscriptos. Pero, ¿por qué decidiría no acusar el Tribunal Supremo? La respuesta es un poco complicada, pero podemos ver cómo supuestamente aquellos que financiaron desde el exterior, prohibido en Guatemala, a Semilla también financiaron a los observadores electorales. Esas ONG, que supuestamente estaban encargadas de asesorar al Tribunal Supremo Electoral, es la misma de Robert Soros, un claro impulsor de la Agenda 2030. Por lo tanto, podría estar el Tribunal Supremo Electoral financiado externamente de manera ilegal, enfrentado al Tribunal Supremo de Justicia. Además, ante denuncia de irregularidades de los votos por parte del Ministerio Público, las juntas electorales no permitieron el recuento, alegando que se quería secuestrar las boletas. No se presta a esto, ¿qué es eso? Por Dios bendito. Qué barbaridad. Y me tiraron, a los magistrados los golpearon, los pusieron en el acta todo lo que quisieron, nadie intervino, nadie les evitó absolutamente nada, porque nosotros no somos garantes ya de ningún acto. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados. En un principio podríamos abogar que es toda una pantomima del gobierno corrupto de Guatemala, pero por otro lado, vemos que el candidato preferido de la izquierda, Manuel Villacorta, tuvo una gran caída inesperada, beneficiando a Arévalo. Es por eso que nos surge preguntarnos, ¿qué corrupción está mejor vista? ¿La del gobierno o la del gobierno electo? Indudablemente es una forma poética de combatir la corrupción, aliados con un sector corrupto, promotor de la Agenda 2030.
Parece que el destino de Guatemala no es muy próspero en el corto plazo. Podemos ver externalizadas las dinámicas de poder, todos dispuestos a vender su alma y su tierra con tal de estar por encima del otro, aunque sea un ratito. Y lamentablemente los únicos afectados de verdad es el pueblo guatemalteco, que se encuentran en un sinfín de políticos corruptos. Y la solución entonces sería un famoso outsider que destruya con los estándares establecidos por la política que están tan de moda en la última década y que pongan fin a la política tradicional, generando una nueva versión incluso de la Constitución. Ni siquiera las ONGs que actúan de intermediarios son garantía de nada, ya que obviamente están afiliados a alguna corriente política internacional. Entonces, para confiar de nuevo en las instituciones, tienen que generarse esos organismos que muestren el 100% de transparencia. Y lamentablemente, Guatemala, sin una disrupción, va a seguir el camino que viene transitando: el bucle eterno de la política y el paternalismo estatal.